titulares de derecho y un derecho es la personalidad, la capacidad también forma parte del mismo y habría que ver por qué se justifica esa calificación. Luego el código nos va a decir que los representantes legales de los incapaces ejercen sus derechos civiles, por ejemplo a través de la curatela. Y a la vez establece un artículo que para designar un curador, para personas incapaces, artículo 5, 6, 6, se requiere un proceso judicial de interdicción. Esto implica una sustitución de la voluntad, porque de la persona declarada interdicta ya no actúa por sí sola. Es más, si uno revisa alguna resolución judicial de interdicción, y aquí tengo una que es un ejemplo, dice, bueno, se declara la interdicción de la persona incapaz, se nombra un curador, ¿para qué? Para que lo proteja, provea o contribuya a lo posible a su restablecimiento y en caso necesario a su colocación temporal en un establecimiento de salud, representándolo, asistiéndolo según el grado de incapacidad en sus negocios, administrará sus bienes. En caso de tenerlos, lo representará en juicio. O sea, una persona declarada interdicta no puede en teoría demandar. Cuidará de su persona y sus bienes y cumplirá los deberes impuestos por el artículo 5, 7, 6 del Código Civil. Pasa de ser titular de derechos a ser objeto de derecho. Y se sustituye toda su voluntad para que la asuma su representante, es decir, su curador, a través de este proceso judicial de interdicción que prevé el Código Civil desde hace algún tiempo. Muy bien, esto plantea una síntesis que es, cuando se habla del Código Civil, hay capacidad o discapacidad, no hay términos medios. Incluso algunos autores desde el derecho civil han dicho, de la lectura del Código Civil, parecería deducirse que la regla general es la incapacidad de los sujetos de derecho y la excepción su capacidad. No lo digo yo, lo dice un destacado profesor de derecho civil. Esto nos plantea una necesaria evaluación con el diseño actual del código. ¿Realmente una persona con discapacidad tiene derechos? Es más, con la Constitución que dice la persona declarada interdicta queda suspendida la ciudadanía, no puede votar. O sea, no puede ejercer sus derechos políticos, ¿eso es posible? Eso plantea un debate y que ha sido, al final, la interdicción puede convertirse en un remedio peor que la enfermedad. Es una suerte, literalmente, de muerte civil. Todo esto va a plantear un debate. ¿Por qué? Porque la capacidad, conforme lo establecen los tratados, incluso antes de la Convención sobre Personas con Discapacidad, reconoce el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, perdón, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, reconoce que existe un derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que implica la capacidad de ser titular de derechos, capacidad de goce y de deberes. La violación de aquel reconocimiento supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de estos derechos. Esto de alguna manera, en alguna sentencia lo ha reconocido, que está ahí citada el Tribunal Constitucional peruano. Es decir, la capacidad es una manifestación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Muy bien, en ese contexto aparece la Convención. Y como todos saben, la Convención tiene un artículo 12 que establece que los estados partes reconocerán que las personas con discapacidad